Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Estas águilas de Dios, su vuelo levantará. Volarán a las alturas, volarán a las alturas, a la patria celestial. Van cantando y alabando, aleluya, gloria a Dios. Es que estamos esperando, es que estamos esperando a Jesucristo el Salvador. La primera, estas águilas de Dios, su vuelo levantarán. Volarán a las alturas, volarán a las alturas, a la patria celestial. Van cantando y alabando, aleluya, gloria a Dios. Es que estamos esperando a Jesucristo. Estas águilas de Dios, estas águilas de Dios, tienen la revelación. El mensaje de la hora, el mensaje de la hora es por predestinación. Van cantando y alabando, aleluya, gloria a Dios. Es que estamos esperando a Jesucristo. Jehová el águila mayor, Jehová el águila mayor, Él despierta su unidad. Pronto viene y nos toma, pronto viene y nos toma, nos lleva al hogar. Van, amén, aleluya, gloria a Dios. El que estamos esperando. Estas águilas de Dios, tienen la revelación. El mensaje de la hora, el mensaje de la hora es por predestinación. El coro, van cantando y alabando, aleluya, gloria a Dios. Jehová el águila mayor, Jehová el águila mayor, Él despierta su unidad. Pronto viene y nos toma, pronto viene y nos toma, y nos lleva al hogar. Van cantando y alabando, aleluya, gloria a Dios. El que estamos esperando, amén. Una vez más el coro, van cantando y alabando, aleluya, gloria a Dios. El que estamos esperando a Jesucristo el Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios por los cuales es transmitido este servicio. Y bueno, es un privilegio estar nuevamente con ustedes, pues para hablar de las cosas del Señor, porque básicamente en los negocios de nuestro Padre debemos estar, o nos conviene estar.
viendo el tiempo en el cual estamos viviendo y básicamente que en esto radica el propósito de nuestra existencia desde un punto de vista espiritual y hablando en parte de esa profundidad de Dios, porque simplemente lo principal en nuestras vidas debe ser satisfacer la necesidad espiritual. Jesús dijo: no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y básicamente todo lo que vemos y existe viene por un poder espiritual y sobrenatural. Las cosas naturales, las cosas que se ven, fueron hechas de las que no se veían. Básicamente, lo más importante es la necesidad o satisfacer la necesidad espiritual que en nosotros hay de Dios. ¿Por qué tiene que ser así? Porque en este caso estamos hablando de asegurarnos de tener a Dios en nuestras vidas, guiando nuestros pasos, para que todo lo que hagamos sea para bienestar de nuestras vidas y de los que nos rodean, teniendo siempre en cuenta la parte fundamental y principal, que es la parte espiritual de nuestras vidas. ¿Por qué causa? Porque básicamente es lo más importante. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si no tenemos a Dios, tenemos falta de lo más importante. Y en este caso es Dios en nuestras vidas, principalmente porque el hombre fue creado para reflejar la imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado para reflejar la misma esencia divina de Dios. El hombre fue creado para ser como Dios, a una escala, digamos, inferior a Él, pero básicamente es lo mismo. O sea, si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros vendríamos a ser dioses, en este caso hijos del gran Dios. De hecho, la Escritura habla muy claramente al respecto de quiénes somos realmente nosotros, en cuanto a propósito, quiénes somos. Y básicamente lo que dice la Escritura es que nosotros somos dioses. Salmo capítulo 82 dice la Escritura así en el versículo 6: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Fíjese, nosotros de origen, nosotros fuimos creados para ser dioses. Como Dios, aunque un nivel inferior, amateur, más inferior que Dios, pero básicamente es para reflejar en escala menor los mismos atributos de Dios. Por eso es que no podemos vivir separados de Dios. No podemos estar satisfechos sin tener a Dios en nuestras vidas, porque básicamente Dios nos creó para tener ese lazo, ese vínculo con Él. Así como en lo natural, los hijos necesitan a sus padres, así en lo espiritual, nosotros como hijos de Dios necesitamos a nuestro Padre Celestial. Y aquellos quienes no pueden ver y reconocer esto van a estar condenados a una vida de infelicidad e insatisfacción, porque no hay nada que pueda satisfacer la necesidad de Dios en el hombre. Básicamente, por esa misma línea, si se quiere decir, vamos a tratar de hablar un poco en esta noche con la ayuda del Señor. El Señor sea dirigiendo todo, y por eso quisiera que ustedes abrieran su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 42. Libro de los Salmos, capítulo 42. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tus bondades y misericordias, Señor, por tu amor que es para con nosotros, Señor, al acercarte, a llegarte a nuestras vidas, Señor, llamándonos de una o de otra forma, Señor, para que pongamos nuestra mirada fija en ti, Señor, como quien espera algo, Padre Celestial, espera algo de parte de aquel a quien mira. Nuestros ojos te miran a ti, Padre Celestial, porque reconocemos por tu gracia y misericordia, por lo que nos has revelado en nuestros corazones, que todas nuestras necesidades, Señor, serán satisfechas en ti, Señor. Principalmente nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad de ti, Padre Celestial, porque lo demás será añadido, Señor, porque no buscamos tanto, o no deberíamos buscar tanto nuestra comodidad en este mundo temporal, Señor, sino que estamos buscando la ciudad por venir, Padre Celestial, y estar en condiciones, Señor, de entrar, poder entrar en ese lugar, ya que ninguna cosa inmunda podrá entrar allí, Señor. Solamente los redimidos, solamente los que han sido restaurados, Padre Celestial, a la condición original antes del pecado, Señor, podrán vivir en ese mundo, Padre Celestial, que tú has predispuesto, Señor, para aquellos quienes han de ser redimidos, Señor, por tu gracia y misericordia. Padre Celestial, no buscamos, Señor, una estadía temporal en este mundo, Señor, sino que buscamos lo más importante, Señor, que es nuestra estadía permanente en ese mundo por venir, Señor. Ya que este mundo está decadente, Señor, a causa de la maldad que se hace, Señor, en este lugar, Padre Celestial, y no queremos vivir en un lugar así, Señor, donde mora la maldad, Señor, donde sentimos dolor y sufrimiento, Padre Celestial, al ver cómo nuestras vidas, Señor, son sometidas, Señor, de alguna manera, Señor, al sufrimiento por causa de la condición en la cual vivimos, Señor. Por eso necesitamos, Señor, que sea tu presencia, Señor, guiando nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos tener fija nuestra mira, Señor, en lo más importante, Señor, en nuestra estadía permanente, Señor, en aquel mundo, en aquel lugar, Padre Celestial. Por eso te pedimos, Señor, que sigas perfeccionando tu obra en nosotros, Señor, quietando los corazones de aquellos que, Padre Celestial, no han tomado decisión por ti, por aquellos que se han conformado a este siglo, Señor, para que sea tu gracia iluminando sus vidas, Señor, y puedan caminar, Señor, hacia ti, Señor, que eres quien puede sustentar
nuestra suerte, Señor, y Padre Celestial, y puedes suplir cada una de nuestras necesidades, Señor. Te damos las gracias, Señor, en todas estas cosas, Señor, y que sea tu Santo Espíritu guiando nuestras vidas, Señor, y hablando a cada una de nuestras almas, Señor, a través de la revelación de tu palabra, Señor, a nuestros corazones, Señor. Que seas tú y no yo, parte al ser de mí, Señor, para que tu gracia sea abundante, Señor, para todos aquellos, Señor, quienes somos expuestos a esta gracia tuya, Señor. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, en la otra oportunidad estuvimos hablando acerca de la profundidad de Dios satisface cualquier necesidad. En este caso nos referíamos exactamente a la necesidad humana, pero básicamente espiritual. Las necesidades naturales que podamos tener de algo que nos va a ayudar en nuestra estadía temporal en esta tierra es como lo que dice la Escritura, será añadido, siempre y cuando nosotros enfoquemos nuestra principal necesidad, que es la de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque en este caso lo más importante es nuestra necesidad espiritual, para satisfacer esa necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos que escoger. Tenemos que escoger. ¿O preferimos que nuestra estadía temporal aquí en la tierra sea placentera, gozando de todos los deleites de la tierra, o que nuestra estadía sea la eterna, para gozar eternamente de los placeres o del deleite de ese mundo por venir? Si usted tuviera que escoger una de estas dos, usted elegiría, por supuesto, la eterna, porque en este caso hay un disfrute eterno, más que el temporal. Ahora, ¿por qué tenemos que escoger? Porque básicamente hay cosas en lo natural que chocan con nuestro avance y crecimiento espiritual para estar en condiciones para esa estadía eterna. Hay cosas que se contraponen. Las cosas terrenales se contraponen o están opuestas a las cosas espirituales, chocan entre sí. Entonces, en muchos de esos casos, como Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, entonces Dios siempre tiene como prioridad nuestra satisfacción espiritual. La natural es siempre y cuando no choque con lo espiritual. Entonces, por eso, como dice la Escritura, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Si ciertamente Dios sabe que tenemos necesidad, y Dios va a satisfacer esa necesidad suya y mía en lo natural, pero en segundo lugar, en primer lugar está nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad de Dios. Ahora, habíamos hablado de profundidad. La profundidad de Dios satisface cualquier necesidad, teniendo en cuenta que el tema principal siempre ha sido, y nuestros hermanos han estado hablando sobre esto, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Básicamente, llegamos al punto de que muchas veces, para nosotros comprender muchas cosas, poder entender y recibir revelación de algunas cosas, tenemos que pasar por un proceso que solamente Dios sabe cómo hacerlo, y en ese proceso es que podemos entender y comprender muchas de estas cosas. Por ejemplo, que la profundidad de Dios satisface cualquier necesidad. En este caso, a veces esperamos que la respuesta venga fácil y de una manera sencilla en el momento en que lo pedimos. Pero aunque la respuesta venga en ese momento, quizás no la vamos a entender, porque se requiere que algunas cosas nosotros debamos experimentar para poder entenderlo. Por eso
una de las cosas que los padres enseñan a sus hijos en la etapa de crecimiento es la responsabilidad. Pero la manera de enseñarle esto no es a manera de darles una clase con respecto a lo que es responsabilidad. No tanto eso, porque usted le puede explicar a su hijo lo importante que es ser responsable y cómo ser responsable, pero en realidad nunca va a llegar a obtener esa responsabilidad si no la pone en práctica. O sea que básicamente es algo que debe ponerse en práctica para poder entender la esencia de la misma y llegar a adquirir la responsabilidad. Por lo tanto, una de las maneras que el padre enseña a su hijo o a su hija a ser responsable es asignándole ciertas tareas, y a medida en que va completando estas tareas va dándole una mayor responsabilidad, y así a medida que vaya cumpliendo con su responsabilidad le va aumentando el nivel de exigencia para que aprenda más responsabilidad, porque eso es lo que lo va a llevar a ser un hombre maduro, una mujer madura. Entonces, pero no es algo que usted pueda adquirir con solamente la explicación que su padre le pueda dar o su madre le pueda dar, hablando del hijo, sino que en este caso es algo que se debe experimentar. Hay cosas que solamente vamos a entenderlas si pasamos por ese proceso, a veces difícil, a veces doloroso, pero es la manera para nosotros entender ciertas cosas. Por ejemplo, lamentablemente, hago una acotación, lamentablemente esa es la condición humana. A veces en los momentos difíciles son necesarios para poder comprender y entender ciertas cosas. Por ejemplo, a veces, estamos en momentos de abundancia, vivimos momentos de abundancia, entonces ahí normalmente en algunos se ve lo que es el derroche y hacer cosas sin tener en cuenta que debe ahorrar y que debe, administrar bien los recursos que se tienen. Bueno, entonces en el momento de necesidad que esta persona pueda pasar, después de pasar por ese momento de abundancia, pasa por alguna razón por un momento de necesidad, donde en ese momento de necesidad ve lo importante que es ahorrar, lo importante que es saber administrar lo que se tiene para poder rendir los recursos que se tiene, ya que no tiene recursos abundantes. No es lo mismo como que si yo voy a pintar este cuarto en el cual estoy y tengo pintura de sobra. Entonces, bueno, yo como tengo pintura de sobra, entonces yo pinto sin tener cuidado. Es decir, usando la cantidad de pintura que yo quiera. Pero si yo tengo muy poca pintura para el lugar que debo pintar, entonces yo procuro rendirlo. Normalmente si es pintura en agua, entonces queremos ligarla con agua o con un componente allí para rendirla y poder que nos alcance a pintar todo el lugar. Entonces tenemos que, administrar bien lo que tenemos y claro, evitar botar pintura y usar herramientas que permitan aprovechar cada gota de esa pintura. Eso es cuando se requiere en cuanto a la administración de lo que se tiene, por cuanto hay escasez de la misma. Entonces, a veces pasamos por momentos difíciles para poder aprender a sabernos administrar. Hay cosas que se aprenden, es así, pasando por momentos de escasez y necesidad. Lamentablemente es así. Entonces, lamentablemente, a veces nosotros tenemos que pasar por momentos de crisis, por momentos de dificultad y problemas, para nosotros poder entender muchas cosas que en realidad nosotros no considerábamos en Dios. Job pasó por un momento de dificultad tremendo. Ustedes saben lo que fue la tribulación de Job. Son prácticamente 42 capítulos que habla la Biblia acerca de esa tribulación de Job. Todo lo que tuvo que él pasar. Ahora Job no entendía por qué pasaba por esa situación, porque él decía, yo siempre trato y procuro hacer lo correcto, y verdaderamente era un hombre que se aplicaba en cuanto a agradar a Dios.
Un varón perfecto es lo que dice la Escritura al comienzo. Y por eso Dios le dijo al diablo, bueno, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en toda la tierra? Algo así dijo que es un varón perfecto. Ahora, era un hombre verdaderamente que tenía de Dios y hacía, trataba, procuraba de hacer lo que a Dios le agradaba cada día. Ahora, Dios permitió que el enemigo lo zarandeara o trajera dificultad a su vida. Porque sabemos que si Dios quiere probar a uno de sus hijos, Dios permite la calamidad, o Dios permite a veces momentos difíciles a través del diablo, porque el diablo quiere destruirnos a nosotros, pero entonces Dios les coloca a él una limitante. Tú lo vas a hacer, pero hasta cierto punto. Le dijo en cuanto a Job, haz así, pero no toques su vida. Entonces, bueno, Job pasó por un momento difícil y le recomiendo, si no lo han leído, lean la historia de Job. Ahora, si hablamos humanamente, Job no se merecía eso. Y Job no entendía por qué estaba pasando por eso, porque él decía, si he hecho mal, bueno, bien merecido, pero ¿dónde está el mal que yo hice? Y los que le rodeaban le decían, bueno, debe ser que has pecado, o sea, confiésate, porque definitivamente eso es por pecado. Ahora, luego nosotros podemos entender al final cuál era el propósito de Dios pasar a Job por esta situación. Job dijo al final que esto es lo que en realidad nos hace dar a entender el propósito por el cual él pasó por momentos de dificultad y de prueba. Dice Job capítulo 42 versículo 5. De oídas te había oído. Hablándole al Señor, estaba diciendo a Dios, de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mis hermanos y hermanas, esto fue algo grande que recibió Job a cambio de gran tribulación y prueba. Por supuesto, Dios en el siguiente versículo ve cómo Dios, como ya se cumplió el propósito con Job, entonces Dios le trajo prosperidad, cosa que nunca había tenido tal prosperidad, o sea, mayor de la que tenía. Dios lo recompensó cuando se cumplió el propósito en cuanto a la aflicción que estaba padeciendo. ¿Cuál era el propósito? Job conocía a Dios de oída. Eso es básicamente lo que dice la Biblia. Job era un hombre temeroso de Dios. A él se le había inculcado el mandamiento de Dios y quién era Dios y lo que se debía hacer al respecto. Y él precisamente, él era un hombre temeroso de Dios y obediente, hizo todo lo posible para agradar a Dios en base a lo que había oído de Dios. Pero no le conocía en persona, solamente de oídas. Es decir, de lo que él había oído de Dios. Ahora, ver es entender. Dice, ahora mis ojos te ven. Él pudo conocer a Dios a profundidad, ver a Dios, conocerlo a través o por medio de este proceso y dificultad que tuvo que pasar. Hermanos y hermanas, Dios sabe por qué hace las cosas. Y esta era la manera para que Job pudiera profundizar en su vida espiritual y llegar a conocer a Dios. Porque
A veces nosotros tenemos un cuadro hecho de quién es Dios, pero ese cuadro que nos hemos hecho de Dios no se acerca a lo que es Dios. Dios quiere que sus hijos le conozcan. Dios quiere tener una intimidad con el hombre y la mujer, así como lo fue en el principio. Pero para eso tenemos que acercarnos a Dios. Y hay ciertas circunstancias que Dios permite con ese fin y propósito. Definitivamente era la forma para que Job pudiera ver a Dios y conocerle más a profundidad. Definitivamente la vida de Job cambió para bien, pero tuvo que pasar por ese proceso. No fue tanto, no fue exactamente por el pecado que cometió, porque en realidad no había cometido pecado, si hablamos en ese sentido. Y si algún pecado es algo que nos arropa a todos, y es la conformidad. Cuando nos conformamos y creemos que conocemos suficientemente a Dios. Eso pensaron los religiosos en el tiempo de Jesús. Y ellos creían que conocían a Dios, conocían su plan, cómo Dios había de venir y manifestarse. Ellos nunca se imaginaban que la venida del Mesías se le iba a pasar por alto. Ellos creían que lo iban a reconocer, pero cuando Jesús se le presentó, ni siquiera le conocieron. Jesucristo, Dios con nosotros, estaba allí y ellos no le conocieron. O sea que básicamente el cuadro que ellos se habían hecho de Dios y cómo iba a venir, no era correcto o no se allegaba a lo que era la realidad. Entonces, solo unos pocos pudieron reconocerle. Dios no quiere pasar desapercibido en nuestras vidas. Dios quiere que le conozcamos, pero a veces tenemos que pasar por momentos difíciles para que podamos conocerle. ¿Por qué es tan necesario esto? ¿Por qué nosotros como cristianos, ahora hablándole al que no conoce a Dios, decimos que la solución y la respuesta está en Cristo, en Dios? Ya lo habíamos dicho en la oportunidad anterior. Fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, para reflejar su misma naturaleza y esencia divina. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para reflejar a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué éramos a imagen y semejanza de Dios? Porque nuestro propósito era reflejar a Dios a través de nuestras vidas. Por eso es que Dios al séptimo día descansó, básicamente culminando con su obra perfecta. Todas sus obras fueron perfectas, pero terminó con la obra perfecta, de la cual fue el hombre, para luego descansar. ¿Por qué Dios decidió descansar? Porque ahora Dios iba a descansar o reposar en el lugar que Él había predeterminado para ellos, si se quiere decir así, o había destinado para ellos, y ese es el hombre. El hombre es el lugar del reposo del Señor. El hombre es el lugar donde Dios quiere morar. Dios no quería simplemente ser Dios solamente, sino que Él quería ser Padre. Y como Padre quería reflejar sus atributos a través de sus hijos. Pero para eso Él debía compartir su naturaleza, su esencia con el hombre. Así que esto es un misterio muy grande. Básicamente Dios descansó porque Dios, lo que era su esencia, su poder, se iba a manifestar era a través del hombre. O sea que el hombre era el destinado a efectuar el designio de la voluntad de Dios. Fíjense, una unidad perfecta. Dios y el hombre, uno. Dios, el creador, y el hombre,
el ser creado siendo uno. Dios dejando a cargo al hombre de su creación. Eso es lo que dice la Escritura. El Señor le dijo, después que creó al hombre y todo esto, dijo, bueno, señorea. Ese es Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dio fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese. Bueno, también anterior a esto dice en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjese, Dios puso al hombre para señorear sobre su creación, o sea que básicamente Dios no tenía que hacer nada por sí mismo, sino que Dios lo habría de hacer a través del hombre. Había una unidad perfecta. Después vamos a ver por qué esto es así. Ahora, dice el Salmo 42 que nosotros vemos, aquí el salmista tenía una necesidad muy profunda de Dios. Él estaba afligido, él tenía necesidad de Dios. Él manifestó esa necesidad de Dios y él quería que esa necesidad fuera satisfecha. Pero estaba afligido, muy afligido, y decía así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa es una manera de decir: no te abatas, alma mía, porque todavía yo he de servir, yo he de agradar a Dios. Eso está en mis pensamientos, está en mi corazón, y yo he decidido esto. Por lo tanto, esa necesidad tuya, alma mía, ha de ser satisfecha siempre y cuando tenga a Dios presente en mi vida. Él estaba consciente de que Dios habría de satisfacer su necesidad, cualquiera que sea la que tenía en el momento. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Eso ya es el versículo 6 del capítulo 42. Él estaba abatido, pero tomó esta decisión: me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Fíjese, él reconocía que necesitaba de Dios, tenía una gran necesidad de Dios y estaba afligido por aquella causa, pero él estaba consciente de que él debía dar un paso. Entonces él decía: me acordaré de ti. Es una decisión de hacer algo. Me acordaré de ti. Porque él sabía que su respuesta se encontraba en Dios. La respuesta a su necesidad, la satisfacción a su necesidad se encontraba en Dios. Por eso él dijo: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Algo principal que yo quiero enfocar: un abismo llamando a otro a la voz de tus cascadas. Él sabía que su necesidad habría de ser satisfecha por Dios. Pero no solamente esto. No solamente que él sabía que Dios podía satisfacer su necesidad, sino que él sabía que Dios había de satisfacer su necesidad. Porque había un clamor en lo profundo de él hacia Dios. Y él sabía que había una respuesta de parte de Dios a su vida. Era algo extraño, era una experiencia que él tenía en ese momento, en el momento de necesidad. Alguien dijo en cuanto a un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, como que es la profundidad de Dios contestando a la profundidad de la necesidad humana. Sea cual sea la necesidad que haya en el hombre, será satisfecha en Dios. La profundidad de Dios, todo lo que es Dios, su esencia, su poder, todo lo que es Él, está para satisfacer la necesidad humana, en realidad.
Por ejemplo, la profundidad de la revelación divina llama hacia la profunda necesidad humana. Es decir, que Dios es quien puede salvarnos de nuestra condición perdida. Si estamos perdidos, Dios es quien puede salvarnos de nuestra condición perdida. Todo lo que está en Dios corresponde a la necesidad humana. O sea que nosotros necesitamos de todo lo que hay en Dios. No solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí está nuestra vida, allí está la satisfacción para nuestra necesidad, porque nuestra principal necesidad, y es la que a veces ignoramos porque nos distraemos en las cosas de este mundo, pero nuestra principal necesidad es la necesidad de Dios en nuestras vidas. Pero no queremos reconocer muchas veces esto. Y en consecuencia, las cosas naturales también serán satisfechas. Pero nuestra principal necesidad está en Dios. Porque Dios tiene toda solución, toda respuesta a cualquier necesidad que haya en su vida. Sea cual sea la necesidad, Dios tiene una respuesta. Dios tiene una solución a su problema. No podemos decir eso de nadie más, solo de Dios. El salmista sabía eso. Él sabía que sea cual sea su necesidad en ese momento, él sabía que si se mantenía en Dios y si se acercaba a Él, como él decía, me acordaré por tanto de ti donde yo esté. Porque fíjese, está un lugar lejano al lugar donde se debía adorar al Señor. Y desde allí él había decidido adorar al Señor, invocar al Señor, porque él sabía que su necesidad debía ser satisfecha por el Señor. Él pudo ver eso en medio de su necesidad. O sea que sea cual sea la necesidad humana, hay una correspondencia en Dios para satisfacer y dar abundante provisión a la necesidad que haya en el ser humano. Sea cual sea su problema, la solución está en Dios. Por eso que usted puede que esté enfermo o tenga alguna necesidad. Nosotros por lo general le decimos, ¿cómo está su vida con el Señor? Ahora usted dirá, no, pero es que lo que yo necesito es ser sanado. Sí, pero usted no sabe que la razón por la cual usted está en esa condición es porque usted en realidad necesita de Dios. Hermano y hermana, amigo y amiga que me escucha, a veces no lo vemos claramente. ¿Acaso no nos damos cuenta que toda la raíz de este problema que estamos viviendo, enfermedad, todo tipo de dolencia, todo tipo de problema, todo tipo de mal que nos asedia en nuestras vidas y que mantiene sufriendo y fatiga nuestra alma, o sea, aflige nuestra alma? ¿No nos damos cuenta que esto es a raíz del pecado? ¿Pero cuál pecado? ¿Pecado de que yo hago lo malo o algo así por el estilo? No. Pecado es por estar en una condición alejada de Dios. Porque pecado es incredulidad, pecado es no creerle a Dios. Pecado es vivir una vida en desobediencia a lo que Dios ha establecido. Adán y Eva vivían perfectamente bien, ellos estaban bien, gozando del bienestar del Señor, hasta el momento en que ellos decidieron desobedecerle. En el momento en que ellos desobedecieron a Dios, hicieron lo contrario, opuesto a lo que Dios le había dicho, el pecado se manifestó. El pecado es la consecuencia de la desobediencia a lo que Dios ha establecido. Entonces el hombre le dio lugar al pecado. El hombre y la mujer le dieron lugar al pecado y el pecado trajo todo tipo de mal, problema y sufrimiento. Entonces, básicamente, en el momento en que el hombre se alejó de Dios, en el momento en que el hombre pecó contra Dios, en ese momento
se creó un abismo que separaba a Dios del hombre. Una gran barrera, también lo puede ver así, que impedía que el hombre se acercara a Dios. Y esto causó todo tipo de problemas. En el momento en que Dios se aleja, viene la muerte, la enfermedad y todo tipo de problemas. Pero ¿por qué Dios se aleja? Por el pecado que fue manifestado en la desobediencia. Ahora, si la razón de todo este mal es por causa de vivir una vida alejada de Dios, acerquémonos a Él. Esa es la solución. Ahora, ¿qué le estoy diciendo a usted? Que su necesidad, cual sea, su necesidad principalmente de Dios será satisfecha. Y quizás, hermano y hermana, usted está pasando por un momento de aflicción, problema, enfermedad. Y quizás usted ha orado al Señor y no ha habido respuesta como para darle su sanidad. Pero eso no es problema. No es que Dios no le quiera sanar, no es que Dios se haya escaseado su poder en cuanto a darle salud. No. Simplemente que, como Job, ese es el medio por el cual Dios va a satisfacer la principal necesidad que usted tiene. No de ser sano en lo natural, de ser restaurado en lo espiritual. A veces Dios debe permitir ciertas cosas, como en el caso de Job. Dios permitió que el enemigo matara a sus hijos, acabara con sus propiedades y aún hasta su esposa se pusiera en contra de él. Oye, eso es duro. ¿Para qué? Para que él verdaderamente conociera a ese Dios a cual él servía. Ahora, ¿valió la pena? Sí, valió la pena, hermano y hermana y amigo y amiga. Quizás usted no lo entiende, pero sí valió la pena. Estamos hablando, hermano, de que estamos arriesgando algo temporal o poniendo en riesgo nuestro bienestar temporal por un bienestar eterno. Si usted pensara conscientemente, usted arriesgaría cualquier cosa temporal por tener eso permanente y eterno en Dios, que satisface mucho más que lo natural. Vale la pena servir al Señor. Por lo tanto, ahí no nos gusta esos momentos. ¿A quién le gusta? A mí no me gustaría pasar por un momento así. Pero hermano y hermana, allí es donde usted y yo vamos a entender algo. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. En este caso lo estoy enfocando a través del sufrimiento. Es que podemos entender muchas de las cosas. Sepa usted cuál es la demanda de Dios para su vida. ¿Qué es lo que Dios está demandando de usted? No importa cuál sea su necesidad. No importa cuál sea su problema. Dios puede satisfacerlo. Dios quiere satisfacerlo. Dios quiere darnos lo mejor. Pero para eso, hermanos y hermanas, hay algo que nosotros debemos entender, que es muy difícil de entender. Es tan difícil de que ni siquiera yo hallo cómo explicárselos a ustedes. Porque humanamente nosotros no queremos la dificultad, pero es necesaria. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos y hermanas? Tener una experiencia con esa profundidad en Dios. ¿Qué debe hacer usted, amigo y amiga, que me escucha o me ve? Tomar decisión por el Señor, arrepentirse de sus pecados, bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted empiece a conocer a ese Dios
que creó todas las cosas y que tiene en sus planes algo tan grande y maravilloso y bueno para nuestras vidas que usted y yo no nos podemos imaginar. Aún con el tiempo que podamos tener en el Señor, no podemos imaginar lo grande y bueno que Dios tiene para con nosotros. Pero esto es cuestión de fe. ¿Cómo usted puede creerme a mí si yo ni siquiera puedo explicarle a usted cómo es eso? Pero yo estoy seguro que eso es real, porque el justo vivirá por la fe, y a mí me ha sido revelado. Yo he recibido una experiencia personal con el Señor con respecto a esto. No es algo intelectual, no es algo que yo me imaginé, es algo de lo cual yo estoy seguro. Aunque no lo he visto, yo estoy seguro de que hay un mejor lugar que este. Hay un lugar que la muerte no existe y ni el deterioro, nada de eso. Hay un mejor lugar. Cuando me refiero a mejor, ni siquiera la palabra mejor es suficiente para describirlo. ¿Por qué yo digo esto si ni siquiera lo he visto? Es fe, hermanos y hermanas. Es fe, amigo y amiga, que me ve y me escucha por este medio. Es algo que le invito a usted a experimentar. Si tan solo usted le da lugar a Dios en su vida en este momento, Dios pudiera revelársele a su corazón y saber que la profunda necesidad que hay en usted de Dios es satisfecha en Dios. Si usted deseaba vivir, si usted, no entiende por qué tiene que pasar por ciertas cosas en la vida y no entiende muchas cosas, bueno, en Dios podrá entender muchas de esas cosas, pero solamente está en que nos alleguemos a Dios. Hermanos y hermanas, experimentemos la voluntad de Dios agradable y perfecta. No nos conformemos a este mundo temporal, a los placeres temporales de esta vida. Hermanos y hermanas, hay algo más grande y a eso vamos. Ahora, hay un clamor de parte de Dios y un llamado de su divina presencia para satisfacer la necesidad de reconciliación de Dios con el hombre. Voy a repetirlo de nuevo. Hay un clamor de parte de Dios y un llamado, como si Dios estuviera llamando al hombre. O sea, es un llamado de parte de Dios, de su divina presencia, el lugar donde Él está, para satisfacer la necesidad de reconciliación de Dios con el hombre. En realidad, todo el problema fue a partir de que el hombre se separó de Dios. Habíamos explicado esto la vez anterior, pero quisiera mencionarlo otra vez. El hombre estaba bien antes del pecado, porque vivía en la ley de Dios. Y en la ley de Dios fueron creadas todas las cosas. La ley de Dios está impresa en todas las cosas que han sido creadas por Él, la naturaleza y aún el hombre. Mientras esa ley de Dios reinaba y predominaba en el mundo y en el hombre estaba bien, el hombre vivía bien, el hombre y la mujer estaban bien, felices. Vivía un mundo, amor, gozo, paz. O sea, en realidad, todas aquellas cosas buenas que usted se imagina estaban en ese mundo. No había sufrimiento, no había dolor en ninguna manera, todo era perfecto. Porque la ley de Dios era la que dominaba. Ahora, en el momento en que el hombre y la mujer desobedecieron, entró otra ley, que es la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 7 habla muy claramente al respecto. Ahora, la ley del pecado y de la muerte vino a causa de la desobediencia. La ley de Dios era para que la naturaleza hiciera exactamente
y cumpliera con el propósito por el cual fue creado. Y al cumplir con el propósito por el cual fue creado, entonces iba a haber una completa armonía. Iba a haber una plena satisfacción. Porque si usted ve, todo lo que existe fue creado para satisfacer al hombre. En principio, así fue. Ahora es que vemos que eso falla por causa de la condición en la cual está el mundo. Pero en la ley de Dios todo habría de satisfacer a todo. Todo lo creado habría de satisfacer toda la creación. Era como una perfecta armonía. Todo estaba en perfecta armonía en esa ley de Dios. Eso se rompió cuando la ley del pecado entró. Entonces la ley de Dios ya no era la que predominaba, sino que era la ley del pecado y de la muerte. La ley es lo que determina la naturaleza de algo. Es más que decirle a alguien todo el tiempo o todos los días, mira, tú tienes que hacer esto. No. Dios puso en cada cosa que creó, en cada ser vivo, una naturaleza, algo que tiene que ver con, digamos, o que es compatible. Un deseo que es compatible con su forma de ser, con la forma en la cual fue creado. Entonces, básicamente, cada ser vivo iba a respetar ese designio de Dios que está impreso en él, a través de esa naturaleza que Dios había puesto en cada ser vivo. De tal manera de que ninguno iba a traspasar eso. Por ejemplo, el pez iba a desear siempre nadar debajo del agua, porque para eso fue creado. La naturaleza del pez hace que el pez haga lo que por instinto necesita hacer y para estar bien. Entonces, en este caso, para que un pez esté bien, tiene que estar debajo del agua. O sea que el pez por naturaleza va a desear siempre estar debajo del agua. Porque en el momento en que el pez desee vivir fuera del agua, entonces él va a querer salir del agua. Pero ¿qué pasa? Si el pez sale del agua, entonces él va a morir. Entonces la idea es que el pez no desee más allá de lo que es y de lo que puede hacer. Entonces, ¿por qué? Porque el pez no fue hecho para vivir fuera del agua. El pez fuera del agua se muere. Pero el pez debajo del agua puede vivir bien. Entonces la naturaleza o la ley que Dios puso en ese pez, o sea, la ley y la naturaleza son lo mismo básicamente. Vamos a verlo de esa manera. La ley es lo que determina, o sea, la ley impresa de Dios en ese pez es lo que determina la naturaleza de ese pez, básicamente. Y que está relacionado con su estructura y con sus capacidades. Entonces, el pez solamente tiene la capacidad de vivir debajo del agua y según la ley de Dios en él, hacía que el pez solamente deseara vivir debajo del agua. El pez no va a desear vivir fuera del agua. Entonces, mientras el pez desee estar o vivir debajo del agua, iba a estar bien. Dios equipó el mar de muchas cosas, alimentos que son para el pez. O sea, que el pez no tiene necesidad de vivir fuera del agua. En el mar está todo lo que el pez necesita para vivir. Y como el pez ya tenía impresa en él
una naturaleza de parte de Dios, una ley, él no iba a desear más que vivir debajo del agua. Así, Dios creó todas y cada una de las cosas, para que todas las cosas mantenieran su lugar. Y al mantener su lugar, iban a estar bien. El punto es que el único ser que Dios creó diferente fue al hombre. Dios puso una ley en él. Y esa ley era para que básicamente el hombre reflejara los atributos de Dios, porque para eso fue creado. Fuera como Dios en la tierra. Fuera un Dios en la tierra. Pero también Dios le dio algo más al hombre, más que esa naturaleza. Le dio la capacidad de decidir, cosa que los animales no tienen, ni ningún otro ser vivo. Decidir hacer la voluntad de Dios, decidir vivir según el plan y el propósito que Dios había determinado para él y vivir feliz. O hacer lo opuesto a lo que Dios le había dicho y morir. El hombre tenía la ley de Dios en él, esa naturaleza divina de Dios para hacer y cumplir con su propósito. Y en eso iba a estar feliz, iba a estar bien, no iba a tener necesidad de ningún bien, iba a vivir en plena felicidad, no le iba a faltar nada. Pero también podía decidir echar todo eso a la borda, como quien dice. Rechazar todo eso. Ir en contra de su naturaleza. Podía hacerlo porque Dios le dio libre albedrío. O sea que la obediencia a Dios no iba a ser una obligación, sino una decisión personal del hombre y de la mujer. ¿Qué hizo? El hombre y la mujer decidieron hacer las cosas a su manera y decidieron probar la ley del pecado y la muerte. De seguro, ellos, después de haberlo probado, quisieron volver, pero ya no podían. Ya ellos no podían vivir en la ley de Dios, no podían. Ellos estaban ahora condenados a vivir en la ley del pecado y de la muerte, para morir y ver cómo todo lo que Dios había creado para bien de ellos iba a entrar en completo deterioro y en cierta forma desorden, porque ahora la naturaleza no estaba sujeta al hombre como en un principio. De seguro Adán y Eva quisieron volver, porque se dieron cuenta que fue un engaño del diablo desobedecer a Dios. Que lo que el diablo le estaba ofreciendo era sufrimiento. Ellos pudieron experimentarlo eso. Eso lo pudieron experimentar definitivamente. Lo lamentaron, pero no podían volver. Pero la gracia de Dios y el amor de Dios es abundante para con el hombre y decidió establecer un plan de redención para que la ley de Dios de nuevo se impusiera en el hombre. Esa ley que se perdió, esa ley de Dios que se alejó del hombre, por cuanto el hombre decidió entrar bajo la ley del pecado y de la muerte. Esa ley Dios quiso establecerla de nuevo. Como dice la escritura que leímos en la otra ocasión, esa ley es el Espíritu Santo. Eso lo dice Romanos capítulo 7, léalo con revelación. Con revelación, lea Romanos capítulo 7 y lo entenderá. Ahora, nosotros entramos en una condición
de estar sujeto a la ley del pecado y la muerte. Y aquí hay esta palabra, Romanos ahora 8, capítulo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios de la carne estaba refiriéndose a la ley que está en la carne, la ley del pecado y de la muerte. Eso ustedes lo pueden ver en Romanos capítulo 7 y entenderlo con revelación. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que básicamente, para poder sujetarnos a la ley de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es la ley de Dios, volviendo al hombre. O sea que el Espíritu Santo es nada más ni nada menos que la ley de Dios que estuvo predominando un principio, volviendo al hombre. Pero claro, a pesar de que usted y yo recibimos la ley de Dios recibiendo el Espíritu Santo, ahí es donde vamos a empezar a obedecer a Dios. Hago esa acotación. A pesar de que usted y yo recibamos la ley de Dios, todavía va a seguir viviendo en nosotros, en esta carne, la ley del pecado y la muerte. Por eso envejecemos y por eso morimos. Y los deseos de la carne todavía estarán allí, pero estará la ley de Dios para imponerse a la ley del pecado y de la muerte, porque estamos esperando la última fase de redención, que es la transformación de este cuerpo, y que sea absorbido por lo incorruptible. Entonces allí ya la ley del pecado y la muerte no estará en nosotros, pero mientras tanto, si el Espíritu Santo está en nuestra alma, tenemos la ley de Dios que se va a imponer contra la ley del pecado y la muerte, que porque es más fuerte la ley de Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Allí está como la explicación del por qué se refiere a los designios de la carne, se refiere a la ley del pecado y la ley de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Ustedes lo pueden ver cuando lean Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. Léanlo con revelación y van a ver claramente lo que le estoy diciendo. Es decir, que el Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos va a llevar de nuevo a vivir una vida plena y satisfecha en Dios. Porque originalmente esa ley, nosotros fuimos creados para tener esa ley en nosotros. Nosotros no fuimos creados para vivir según la ley del pecado, no, porque en un principio, ¿quién fue el que nos creó? Dios. Dios puso en nosotros su ley. Entonces, la ley del pecado y la muerte no es compatible con el ser humano. Eso es lo que el enemigo, el diablo, quiere que nosotros creamos. Pero en realidad el hombre no está hecho para pecar, el hombre está hecho para reflejar a Dios. Porque para eso fue creado, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios, que es el Espíritu Santo, viene a tomar de nuevo su lugar, de nuevo el lugar de su morada, que es el hombre. De esa manera Dios puede morar en el hombre. Por eso es que ahí es donde vamos a la siguiente etapa. Esteban dijo en inspiración, según Hechos capítulo 7, él dijo así, versículo 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircuncisos, de corazón y de oídos, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. El Espíritu Santo quiere entrar en nosotros. El Espíritu Santo, que es la ley de Dios, quiere volver al hombre, como lo fue antes del pecado. Ahora la pregunta es, ¿vamos a aceptar o no? Entonces, esta gente religiosa en este tiempo que estaban contrariando a Esteban, religiosa en ese tiempo, estaban resistiendo, estaban impidiendo que el Espíritu Santo, la ley de Dios, volviera a su vida. Esta ley ya vivía en Esteban, por eso Esteban podía hablar de esa experiencia.
Esteban sabía de lo que se trataba el plan de redención porque él ya lo había experimentado de primera mano habiendo recibido el Espíritu Santo. Así que el que no tenga el Espíritu Santo no puede decir que es de él. El Espíritu Santo es el principio de vivir una vida satisfecha y plena en Dios, porque estamos volviendo al propósito original por el cual nosotros fuimos creados. Ahora, hermanos y hermanas, ahora vamos a algo más profundo. Estamos haciéndolo de manera apresurada, pero vamos a ver que algo muy tremendo aquí. Quiero que me sigan. Muchas veces nosotros necesitamos que Dios se manifieste para satisfacer la necesidad que hay en nosotros. Nosotros queremos que el Dios Todopoderoso se manifieste para suplir nuestras necesidades. Pero Dios necesita de un cuerpo para manifestarse. Es el mismo principio, hermanos y hermanas. Dios reposó al séptimo día. El reposo es un lugar de descanso. Naturalmente podemos decir que nuestra casa, nuestro hogar es el lugar de nuestro descanso. Hay muchas casas a las cuales podemos ir y visitar nuestras familias, personas conocidas, muchos lugares a los cuales podemos ir fuera del país, dentro del país. Pero solo hay un lugar que nosotros llamamos hogar. Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que existe. Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Él puede estar en todo lugar. O sea, Él es Dios. Pero solo hay un lugar en el cual Él quiere llamar hogar. Porque en un principio así lo fue. El hombre era la morada de Dios. Por eso es que el hombre fue creado para reflejar los atributos de Dios, porque el hombre era el canal de Dios. Es un misterio grande y poderoso, pero en realidad el clímax de la creación de Dios fue el hombre. Ahora, yo no estoy hablando esto por hablarlo. Esto es algo glorioso, algo muy grande, es algo poderoso y esto no nos alcanzaría el tiempo para explicar todo esto. El salmista dijo, y lo voy a leer según Hebreos capítulo 2. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 5, y ahí hace referencia a lo que dice el salmista. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sabemos que en un principio todas las cosas eran sujetas al hombre, luego el hombre perdió eso por causa del pecado, pero ahora Dios está retornando eso. Todas las cosas que una vez fueron sujetas al hombre, a esa sujeción al hombre. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Ya saben que ese era el precio para poder libertarnos a nosotros. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones
al autor de la salvación de ellos. Recuerden que el hombre cayó de la gloria de Dios, por cuanto el hombre fue destituido de la gloria de Dios a causa o por causa del pecado, porque cometió pecado. Eso es lo que dice el capítulo 3 de Romanos, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que está hablando aquí Hebreo. Y continuamos. Porque, volvemos a leerlo. Porque convenía que el por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Dios y el instrumento que Dios utilizó. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y bueno, fíjese, esto es algo glorioso y muy poderoso, porque el hombre es el clímax de la creación de Dios para manifestar los atributos de Dios. Dios dice del hombre, dioses sois. No lo dice los ángeles. Los ángeles, dice la Escritura, no son todos espíritus no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto está hablando de los ángeles. Bueno, lea Hebreos capítulo 1, el versículo 13 y 14 para que lo vean claramente. Bueno, lo leo. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Fíjese. ¿De qué estamos hablando? De que Dios quiso que fuera así. Que su poder, su gloria y todo lo que era Él se manifestara a través del hombre. O sea que Dios iba a manifestarse era a través del hombre, porque el hombre es el lugar de morada de Dios, el lugar de reposo de Dios. Usted quiere que la necesidad humana de Dios sea solventada, satisfecha, entonces es necesario para esto que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios necesita un cuerpo para manifestarse. Dios se guía por sus principios. Dios estableció desde un principio y así lo ha mantenido. El lugar de reposo de Él es el hombre y a través del hombre Él trabaja y se manifiesta. Dios tiene un cuerpo con muchos miembros y esa es su iglesia. Aquellos que han sido redimidos por su sangre y han recibido el Espíritu Santo son los miembros de ese cuerpo. La necesidad humana será satisfecha cuando el cuerpo del Señor Jesucristo, cada uno de sus miembros esté en su lugar. Hermanos y hermanas, estamos hablando de algo grande. Un abismo llama a otro. Si hay un abismo llamando, hay otro respondiendo. Un abismo llama a otro abismo. Tanto como nosotros estamos necesitados de Dios, Dios está necesitado de nosotros. Veámoslo de esta manera. Por eso es que Dios está permitiendo las cosas que está permitiendo, hermanos y hermanas. Porque la necesidad humana de Dios ha de ser satisfecha cuando el hombre y la mujer ocupen su lugar en el cuerpo de Cristo
Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Dios a través de nosotros, así como lo estuvo en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Primero de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Fuimos colocados dentro del cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, 1 Corintios 12, 12 y 13. La escritura que leímos ahora era 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Hermanos y hermanas, lo que está pasando hoy en el mundo es por causa de los escogidos. Es por causa de que Dios quiere que cada uno de los miembros de su cuerpo tomen su lugar, tomen su posición. Reconozcan quiénes son, porque esa es la única manera que Dios va a poder solventar y satisfacer la necesidad humana. Si yo soy un miembro del cuerpo de Cristo y me ubico en mi lugar, no solamente yo voy a ser portador de vida para otros y ayuda para otros, sino que otro miembro del cuerpo de Cristo va a ser de ayuda para mí. Así como las manos pertenecen a nuestro cuerpo y son las que nos ayudan a lavarnos la cara o a quitarnos alguna suciedad, el limpiarnos o hacer cualquier labor que es de beneficio para nuestro cuerpo, así como nuestros ojos en su lugar nos sirven para ver lo que necesitamos ver, porque necesitamos dirigirnos hacia un lugar. Eso hace que nuestro cuerpo pueda estar perfectamente coordinado y sepa hacia dónde va. Cuando yo veo, cada miembro del cuerpo en su lugar ayuda al otro. Efesios capítulo 4, versículo 16 dice, y le recomiendo leanlo todo el capítulo, pero yo solamente voy a leer el capítulo 10, el versículo 16. Efesios 4, 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Lo ven? Una unidad perfecta. Cada miembro en su lugar, cada miembro de mi cuerpo en su lugar me beneficia a mí. De lo contrario, voy a sufrir si tengo falta de un miembro o no está funcionando como debe ser. Y al mismo tiempo puedo ayudar a otros también. Tanto me ayudo a mí mismo como ayudo a otros. Hermanos y hermanas, el Señor dice, ¿qué casa me edificaré? Hermanos y hermanas, Dios ha dicho que nosotros somos su templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. También dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dios lo que quiere es un cuerpo, un lugar de morada. Podemos darle muchas cosas a Dios de lo que tenemos, pero no dice el Señor, mi mano no hizo todas estas cosas. ¿Qué le podemos dar a Dios que Él no nos haya dado a nosotros? Solo Él le está pidiendo de nosotros un lugar de morada, nuestro corazón.
Así como usted está necesitado de muchas cosas, y principal está necesitado de Dios, Dios está necesitado de usted. Dios quiere que su pueblo escogido, como dice la Escritura, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos y hermanas, esto es por causa del propósito al cual Dios nos ató. No podemos ser satisfechos si no cumplimos el propósito para el cual hemos sido creados. Dios fue el que nos creó, no fue el diablo. Nosotros fuimos creados para obedecer a la ley de Dios y vivir felices. Eso es consecuencia. Usted no tiene que buscar la satisfacción o la felicidad. No. Si la ley de Dios está en su vida y usted obra según esa ley, la felicidad es consecuente. Porque la felicidad radica en cumplir con el propósito para el cual usted fue creado. Si un pez altera la ley que Dios estableció en él para deseando vivir fuera del agua, eso lo hará infeliz y lo hará sufrir y le causará la muerte. Vivir fuera del agua, porque no fue creado para ello. Por eso la ley que Dios puso en ese pez hace que ese pez no desee más allá de lo para lo cual fue creado. No así el hombre. El hombre tiene libre albedrío, libre decisión. Usted decide si ser feliz o no ser feliz. Usted decide si cumplir con el propósito de Dios o no cumplir con el propósito de Dios para su vida. Pero eso va a determinar si usted es feliz o no. Es decir, que básicamente la ley de Dios en nuestras vidas, su Espíritu Santo, está en nosotros para que nosotros podamos cumplir con la razón de nuestra existencia. Y cuando eso hacemos, consecuentemente vamos a ser felices. La felicidad es consecuencia de cumplir con el propósito de Dios. Eso es la satisfacción plena del hombre. Pero el hombre puede, como le digo, decidir hacerlo o no hacerlo, ser feliz o ser infeliz. ¿Sí me entienden esa parte? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios volviéndonos a traer al principio, para reflejar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿quién? Dios. Para reflejar todo lo que es Dios, porque para eso fuimos creados en principio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahora, ¿qué debemos hacer, hermanos y hermanas? Rendir nuestras vidas al Señor. Buscarle en sinceridad, consagrar nuestras vidas para que Él sea tomando el control y la preeminencia de nuestras vidas. Recuerden que en nosotros hay otra ley y es lo que a veces nos hace desear cosas que no nos benefician y no es de provecho. Para eso está la palabra. La palabra nos permite a nosotros detectar la ley del pecado y de la muerte en nosotros y sus deseos, y nos permite conocer la ley de Dios y sus deseos, la ley de vida, del espíritu de vida. Es decir, que si en mí se está manifestando un deseo, yo por la palabra de Dios, por cuanto yo escudriño la palabra de Dios, porque yo oro primeramente para pedir a Dios revelación, luego leo su palabra, Dios me revela su palabra, y yo conozco los designios de su voluntad. Si se manifiesta un deseo en mí, yo por el conocimiento de la palabra puedo saber si ese deseo es de la ley del pecado que mora en nosotros o ese deseo es de la ley de Dios que mora en nosotros.
ahora en nuestra alma. Ese sí es nuestra alma. La ley del pecado mora en este cuerpo, la ley de Dios, si es que hemos recibido el Espíritu Santo, si no, recíbalo, hermano y hermana, búsquelo. Dios está más interesado en que usted lo reciba que usted. Entonces, búsquelo según los parámetros de Dios. Limpie su vida, limpie su conciencia. Muéstrele a Dios y pruébele que usted en realidad quiere recibir el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo y ahí podrá tener la ley de Dios en su alma. Si veo que el deseo es conforme al deseo, o sea, mi deseo es lo que yo siento en ese momento, es un deseo que es conforme a la voluntad de Dios, ese es el deseo de la ley de Dios en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Alimentar la ley del pecado, el deseo del pecado en nosotros, o el deseo de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? ¿Alimentar el deseo de pecado o el deseo de Dios? ¿El deseo de pecado o el deseo de Dios? La palabra nos permite detectar cualquiera de esos deseos. Ya es decisión suya o mía, al reconocer cuál es ese deseo, si lo vamos a satisfacer o no. Si es un deseo del pecado, aléjese de eso, hermano. Si es un deseo que lo va a llevar a ir en contra de Dios, aléjese de eso. Aunque ir en contra de nuestros deseos duele. Ir en contra de nuestros deseos tenemos que sufrir por ello. Por eso es que estamos peleando una batalla, porque vamos en contra del deseo que está en nosotros de pecado. Pero si es un deseo de Dios, hágalo. Aunque también este puede ser doloroso, pero satisfactorio y de beneficio espiritual para nuestras vidas, porque de esta manera Dios va a poder crecer en nosotros. El deseo de Dios en nosotros va a tomar la preeminencia en nosotros, es decir, Cristo va a crecer en nosotros y ya no nos va a importar tanto los deseos de la carne, sino los deseos de Dios. Eso es Cristo en nosotros creciendo y tomando la preeminencia, de tal manera que llegue un punto en que sean los deseos de Dios manifestados a través de nuestras vidas los que deseamos manifestar o satisfacer. Entonces ya es Cristo tomando la preeminencia en nosotros. Cuando esto pase, entonces precisamente usted ya está en un proceso, en la etapa de madurez, en la etapa de adopción. Ya Dios sabe que aunque usted tiene el deseo de pecado en usted ya aprendió por medio del sufrimiento, como lo fue con Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Usted también aprendió obediencia por lo que padeció. Usted, de seguro, aunque se manifieste un deseo de pecado en usted no lo va a satisfacer, sino que usted va a satisfacer el deseo de Dios por encima de cualquier cosa. Entonces simplemente ya Dios puede confiar en usted y en mí, y eso es estar en la estatura de adopción, que es lo que Dios está demandando de usted y de mí. Pero para llegar a ese nivel necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos oración profunda y sincera, necesitamos buscar a Dios, meditar en sus cosas, ocuparnos más de las cosas del Señor, para que Dios pueda hallar lugar en nuestras vidas, Él se sienta cómodo en nosotros, si es que Él mora en nosotros, o si no, Él pueda tener la oportunidad de entrar en nuestras vidas, nuestro ambiente, nuestra atmósfera, nuestro entorno espiritual debe ser todo relacionado a Dios y sus intereses, las cosas que tienen que ver con Él como lo principal en nuestra vida, lo que nosotros hemos decidido como lo principal en nuestras vidas. Pero si todavía en usted está rodeándole más los pensamientos y preocupaciones en cuanto a las cosas de este mundo, entonces es el ambiente en el cual usted está rodeado. Y entonces en esa condición
es muy difícil que Dios lo pueda usar, o lo puede usar de una manera muy limitada. Lo que Dios quiere es que en realidad entendamos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario tener como principal prioridad el reino de Dios y su justicia. Entonces, espero que esto haya anclado en sus corazones. Esperamos en los próximos programas que Dios siga hablando en nuestras vidas y a través de los diferentes instrumentos que Dios utiliza. Y bueno, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a hacer una oración. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque Padre Celestial, aunque nosotros nos olvidamos de ti, Señor, tú siempre, Señor, nos tienes en tu mente, Señor, te acuerdas de nosotros, Padre Celestial, de modo que de alguna u otra manera nos llama, Señor, mostrándonos de alguna u otra manera para que nosotros entendamos, Señor, que no hay nada más importante que volver a nuestra posición original, Señor. Aunque el proceso no es fácil, por cuanto ahora en nuestro cuerpo, por causa de lo que pasó en el principio, mora el pecado, Señor. Pero, Padre Celestial, también mora tu Espíritu Santo en todos aquellos que hemos decidido recibirte a ti en nuestras vidas, Señor, para que esta ley de Dios se sobreponga a esa ley, Señor, pero es una decisión constante, porque Padre Celestial, es una decisión constante que debemos tomar todos nosotros, porque nosotros tenemos libre albedrío, tú nunca lo quitaste, Señor. Es la decisión que nosotros tomamos a quién deseamos alimentar más, a la carne o al Espíritu de vida, tu Espíritu Santo en nosotros. Padre Celestial, que cada uno de nosotros podamos ser perfeccionados en ti, que sea tu lidiar constante con cada uno de nosotros, Señor, para que hagamos tu voluntad agradable y perfecta cada día. En tus manos nos encomendamos, Padre Celestial, toca cada corazón, cada una de las vidas, Señor, que no han tomado decisión por ti, Señor, para que ellos puedan ver este plan glorioso, Señor, que tú cada vez de muchas maneras nos muestras, Señor. Padre Celestial, sana al que está enfermo, liberta al que está cautivo, ayuda al que está necesitado, Señor. Sea tu gracia abundante como siempre para cada uno de los que tienen necesidad de ti, Señor, porque reconocemos, Señor, que todo en ti, Señor, satisface toda necesidad en nosotros, Señor. Padre Celestial, que nuestros pensamientos estés tú, Señor, que tu lidiar esté con cada uno de nosotros para no perder de vista lo más importante. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Te damos las gracias por lo que has hecho por nosotros y por lo que seguirás haciendo. Amén. Bueno, le invitamos al próximo servicio. De nuestro hermano van a estar hablando también, compartiendo lo que Dios está revelando y mostrando que deben estar para nuestras vidas. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.